Sesión número 17 de la serie Los Clásicos. Para mi punto de vista es el clásico de clásicos, David y Goliat. ¿Alguien conoce la historia de David y Goliat? Todos conocemos la historia de David y Goliat. Yo creo que hasta personas que no son creyentes o que no tienen una práctica de su fe conocen la historia de David y Goliat. Es lo más, de las batallas más épicas de toda la Biblia. Y te cuento rápidamente el contexto de la batalla. Tú sabes que David era pastor de ovejas y en un momento su padre lo manda a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Curiosamente, sus hermanos, junto con el ejército de Israel y el rey Saúl, estaban atemorizados todos en sus casitas de campaña porque había un gigante que los estaba amenazando. Cuando David ve la escena, al pueblo de Israel atemorizado y al gigante lanzando palabras y obviamente amenazando al pueblo, él empieza esta escena haciéndose una pregunta. Toda la escena de David y Goliat viene en 1 Samuel capítulo 17, por si alguna vez la quieres leer. Pero la escena empieza con esta frase de David. Imagínate, David era un adolescente, todavía ni siquiera alcanzaba la mayoría de edad. Y tú lo ves lanzando esta frase llena de valor. 1 Samuel 17:26 dice esta pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mira, no quiero explicar mucho qué es una circuncisión, ¿verdad? Los hombres que se rieron nerviosos. No quiero explicar mucho qué es una circuncisión, pero en el Antiguo Testamento la circuncisión era una señal de que tenías un pacto con Dios. Lo que estaba diciendo David en esta escena es lo siguiente: ¿por qué él está amenazando al pueblo que tiene un pacto con Dios? Goliat no tiene un pacto con Dios. Cuando escuchas la palabra incircunciso o leas la palabra incircunciso en el Antiguo Testamento, eso es lo que está diciendo. Él no tiene pacto con Dios, nosotros sí. Y la pregunta era esa: ¿quién es este filisteo incircunciso? Lo que también estaba preguntándose David era: ¿qué significa tener un pacto con Dios? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Qué significa que tú y yo tengamos un pacto con Dios? ¿Qué significa que Él esté a mi favor? Que yo soy suyo y Él es mío. Todo lo mío es de Él y todo lo de Él es mío. Eso es tener un pacto con Dios. Y David estaba tan seguro de eso, escucha lo siguiente, que vio al gigante pequeño. Cuando ves al gigante muy grande, es que estás viendo a Dios muy pequeño. Pero cuando ves a Dios grande, ves al gigante pequeño. Goliat medía más de 3 metros. Físicamente estaba muy grande. Pero la fe, la confianza y el Dios de David eran mucho más grandes. Por eso David pudo decir: yo tengo un pacto con alguien más fuerte que él. David dijo: mi Dios es más grande. No sé qué circunstancias puedas estar enfrentando o vas a enfrentar, porque las vas a enfrentar. Y muchas veces cometemos el error de decir: tengo un gran problema, o la situación es muy difícil, o la economía se está colapsando, o la vida es muy dura. Te voy a invitar a que cambiemos ese tipo de frases y en lugar de decir tengo un gran problema, empecemos a decir: mi Dios es más grande. En lugar de decir la situación está difícil, podemos decir: mi Dios es más grande. La vida es muy dura. No, mi Dios es más grande. Te puedes poner de pie y decir: mi Dios es más grande. Vamos, iglesia, dilo: mi Dios es más grande. Una vez más: mi Dios es más grande. La segunda parte de la escena. Toda la escena se desarrolla en 1 Samuel 17, ¿lo recuerdas? Te voy a leer los siguientes pasajes del verso 33 al verso 40, porque David tenía que pedir permiso para enfrentar al gigante. Y más que pedir permiso, era que él no era el indicado, entre comillas, para enfrentar al gigante. Y te lo leo rápidamente. Dice:
Dijo Saúl a David, Saúl era el rey en ese tiempo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, que el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó a David a su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mira, tristemente siempre hay personas a nuestro alrededor con malas noticias. Tristemente siempre va a haber alguien que tal vez diga: no puedes, no sabes. Pero hay algo importante aquí. Tal vez ellos no conocen al Dios que tú conoces, ¿ok? Tal vez esa persona nunca ha probado al Dios que todo lo transforma para bien, que nunca falla, y que cuando confías en Él, en verdad las cosas salen bien. Y David sabía algo en todo esto. Hay algo impresionante de esta parte de la historia, porque David le cuenta lo que él podía hacer por sus ovejas. Otra vez, imagínate a David niño. O sea, contando esto de cuando yo era pastor, yo podía matar leones y osos defendiendo a mis ovejas. No te lo imagines un adulto, 15 años yo creo que debe haber tenido a lo más. Y aún así tenía el valor de enfrentar a los leones y a los osos. Pero en medio de las palabras de David había una expresión hermosa, porque David estaba diciendo: si yo puedo dar mi vida por las ovejas, Dios lo hace por mí. Si yo, siendo un niño, adolescente, puedo matar y enfrentar un león o un oso, cuánto más Dios lo hace por mí. Porque, ojo acá, Saúl intentó darle la estrategia humana para enfrentar a Goliat. Saúl intentó ponerle una vestimenta de soldado, intentó darle una espada, intentó, si leíste, ¿verdad? Intentó hacerlo un soldadito. Y David dijo: es que esto no me sirve, porque yo no voy a enfrentar a Goliat con un armamento. Esta no es mi fuerza es la siguiente: si yo pude hacerlo por mis ovejas, cuánto más Dios lo puede hacer por mí. Porque la expresión de David una y otra vez fue esta: Dios lo entregará en mi mano, Dios me dará la victoria, Dios está conmigo. Y Jesús lo dijo con otras palabras cuando estuvo acá en la tierra, y dijo: si ustedes, padres y mamás, siendo malas, saben hacer buenas cosas por sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Y te lo quiero repetir, porque eso es lo que debe estar como una convicción en nuestro corazón. Si yo puedo defender a los que amo, cuánto más mi Padre Celestial lo va a hacer por mí. Si yo puedo ir y esforzarme y trabajar por los que amo, cuánto más Dios trabaja y se esfuerza a mi favor. Lo puedes decir conmigo: cuánto más mi Padre Celestial lo hará por mí. Ponte de pie, iglesia, y lo volvemos a decir. Dilo: cuánto más mi Padre Celestial lo hará por mí. Una vez más: cuánto más mi Padre Celestial lo hará por mí. Cuánto más, cuánto más.
El ejemplo de David, para mí, es la manera en la que tú y yo debemos aprender a vivir. ¿Sí? Primero era su confianza en Dios, una plena confianza en que si tú tienes un pacto con Dios, Dios no puede fallar. Es más, no sabe fallar. Dios no sabe fallar. No está en su carácter, en su identidad. Dios no falla, Dios no miente, no puede hacerlo, no puede hacerlo. Y David estaba convencido de quién era Dios. Segundo, que es algo que me gusta de David, llevó esa confianza en Dios a la práctica. Porque la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. David pudo haber dicho, sí, yo confío en Dios, yo sé quién es Dios, pero no es mi batalla, e irse. ¿Sí? Pero dijo, no, porque sé quién es Dios y confío en Él, puedo enfrentar este gigante, puedo hacerlo. Y no solamente es puedo enfrentar, es le voy a ganar. Y no es con la estrategia humana, no es con las armas, con la armadura, es con el Espíritu de Dios. Y es aquí donde la historia aterriza, cuando David y Goliat se enfrentan cara a cara. Porque entiendo que toda la batalla es épica, pero en el momento en que Goliat ve a David, ocurre algo impresionante, porque David tuvo que enfrentar una y otra vez diferentes tipos de niveles. El primero de ellos, cuando recién llegó al campamento, sus hermanos le dijeron, ¿qué haces aquí? Tú ni soldado eres, vete a la casa. ¿Sí? Segundo filtro, el rey le dijo, tú eres muchacho, Goliat es guerrero desde su juventud y tú no puedes. Otra vez le dijeron, ¿cuántas veces? 2 veces le dijeron, y esta es la tercera vez. El final de la escena, 1 Samuel 17, del versículo 42 al 47, dice así: cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Te he comentado que si la Biblia se detiene a decir que alguien está bonito, está guapo, era que resaltaba en verdad la hermosura de David. Imagínatelo así con chinitos, ¿sí? Doraditos, chapeteado por el sol, ¿sí? O sea, así todo cute, diríamos ahora, ¿verdad? Todo bonito. Y el filisteo lo tuvo en poco. Y dice, y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Porque David era pastor y en una mano traía su vara pastoril y en otra mano traía la honda y las piedras. Solo a los perritos, cuando te quieres defender de alguno, vas así. Y él dice, ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y el Goliat le dijo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. No sé cómo hubiéramos reaccionado todos, pero ese era el último filtro de David, como para decir, ¿sabes qué? Quiero estar vivito, ¿verdad? Me voy a ir a mi casa, me voy a ir a cuidar las ovejas, me voy a regresar, porque Goliat lo estaba amenazando. No solamente es te voy a matar, sino le estaba diciendo cómo lo iba a matar y qué iba a hacer con él. Un gigante ha de haber tenido una voz de aquellas, ¿verdad? Una voz fuerte. Pero aquí va. Entonces David dijo al filisteo, David no se quedó callado. David contestó y dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y la retórica sigue, dice, el Señor te entregará hoy en mi mano. Porque escucha, en primera instancia David le contesta de la misma forma, ¿verdad? O sea, Goliat le da una resolución y entonces David le contesta de la misma manera, porque Goliat dijo, tú vienes a mí con palos. Y dijo David, pues yo también le voy a contestar. Y tú vienes a mí con jabalina. Y o sea, dijo, vamos tú por tú, ¿verdad? Tú vienes a mí con jabalina, pero yo vengo en contra tuya, en el nombre del Señor de los ejércitos. Pero aquí no termina la amenaza de David. Dice, el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos. O sea, ya la amenaza David la llevó a otro nivel.
no solamente es contigo, sino tú y tu ejército. Ni sabía el chamaco, o sea, sí, daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque de Él es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Es impresionante porque si nos damos cuenta acá, yo te desarrollaba un poco de David confiaba en Dios, llevó esa fe a la práctica, pero hay un verso de la Biblia que dice que la fe se alimenta de la palabra. Si estás acá conmigo, ¿no? La fe sin obras está muerta, entonces hay que llevarla a la acción. Pero esa fe debe estar sustentada y alimentada ¿de qué? De la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta batalla, chicos, no se ganó por la onda y las piedras de David. Si tú lo veías a nivel humano, David estaba en desventaja totalmente. O sea, el puro escudo de Goliat era más grande y más pesado que David, ¿sí? El tamaño, la fuerza, toda la armadura. Si tú veías la escena, las apuestas jamás hubieran estado en favor de David. Jamás, jamás. O sea, ni siquiera su propio pueblo creía en él, ni siquiera su rey creía en él. Goliat mismo lo tuvo en poco porque vieron solo la apariencia de David. Pero David traía un arma más poderosa que una espada. Era la palabra de Dios. Porque la batalla no se ganó en el momento en que David lanzó la piedra. La batalla se ganó un poco antes con la palabra que salió de la boca de David. Esta batalla fue la palabra de Goliat, la palabra de Saúl, la palabra de los hermanos de David contra la palabra de Dios que estaba en David. Contra esta palabra, porque no solo es yo creo en Dios. La Biblia dice que necesitamos declarar las promesas de Dios, que del fruto de nuestros labios comeremos, que en la boca está el poder ¿de qué? De la vida y de la muerte. Santiago dice que la lengua es uno de los miembros más importantes del cuerpo. Y David en este punto usó sus palabras de manera adecuada. Escucha esto: Goliat traía una espada, sí, tal vez era muy grande, pero David traía una espada de doble filo que penetra hasta la parte más inmaterial del ser humano, que parte el alma, los pensamientos, sí, te acuerdas de ese verso, ¿verdad? La palabra de Dios es como una espada, y David sabía eso. El enemigo quiso lanzar amenazas, pero David fue aún más fuerte con la retórica que él lanzó. Y mira, la vida cristiana, la vida en el mundo, nuestra vida, es una representación de esta misma guerra entre David y Goliat. Porque el enemigo utiliza las noticias, las redes sociales, tristemente en ocasiones utiliza a otras personas para venir y depositar mentira en ti. Tristemente en ocasiones el enemigo usa a personas que amamos, como nuestros padres, que tal vez, no sé si te dijeron no sirves para nada, por qué fuiste mujer, por qué no estudiaste, me avergüenzo, etcétera. Y es muy triste que a veces los padres hacia los hijos o entre esposos, pero el enemigo también usa los medios de comunicación para venir y traer miedo al corazón de las personas. Si la economía está mal, si no tenemos futuro, si la economía está en recesión, y el enemigo empieza a trabajar a través de ¿qué? De las palabras. La palabra, familia, la palabra construyó el mundo y el universo entero. En Génesis capítulo 1 dice que todo estaba en desorden y estaba vacío, y entonces ¿qué? Dios dijo, y todo empezó a cobrar orden y belleza. Desde el inicio de la creación todo tiene sentido por la palabra de Dios, y hasta este día todo está en el orden y en la belleza que Dios quiere por la palabra de Dios que está en nuestra boca. ¿Estás acá conmigo, verdad? Hay cosas desordenadas en nuestra vida, como te lo decía. Tal vez el enemigo utilizó personas o
plataformas para sembrar mentira en nuestra vida. Y es ahí donde tú y yo debemos aprender a luchar esta batalla. Porque la batalla de la vida no es ir y trabajar 10 horas. La batalla en la vida es aprender a usar la palabra de Dios a tu favor. Porque cuando el enemigo viene y dice, la economía está en recesión, tú debes conocer tanto la palabra de Dios que puedas contestar, pues no importa, porque el Señor es mi pastor. Por lo tanto, nada me faltará. Yo no soy de este mundo, mi economía no es de este reino. El reino de Dios jamás ha estado en recesión. El reino de los cielos jamás ha tenido una devaluación. Cuando el enemigo venga a tu vida y tal vez quiera mentirte y a decirte que estás solo, que tal vez no hay nadie que te ame de verdad, tú debes conocer la palabra de Dios a tal grado para poder decir, no importa, tengo a alguien que me ama demasiado. No es que las personas estén conmigo, no, la palabra de Dios promete que Él nunca me va a dejar y que Él nunca me va a desamparar, que Él siempre va a estar conmigo, que duerme a mi lado, que camina a mi lado, que abre camino por donde yo voy. En eso creo. Pero debemos cuidar cómo usamos nuestras palabras. Debemos cuidar porque si hay algo, escucha acá familia, si hay algo que queda guardado en la eternidad, son nuestras palabras. Dice la Biblia que tu cuerpo vuelve al polvo y tu espíritu vuelve a Dios. Tu alma, porque eso es lo que eres, un alma viviente, tu alma está sostenida por la palabra de Dios. Vuelvo al Génesis. Dios toma agua, tierra, se la hace del alfarero, ¿verdad? Se pone a hacer monitos de lodo y cuando estaba listo el ser humano, dice la Biblia en Génesis que Dios, ¿qué dice? Sopló en ellos. Y obviamente no fue como literalmente nosotros conocemos porque la palabra de Dios tiene 3 elementos. Primero, sonido. Tú no puedes escuchar la palabra si no hay sonido. Si yo no tuviera la manera de emitir un sonido, tú no escucharas mis palabras. Lo segundo que tiene la voz de Dios es aliento. Si yo no tuviera aire en mis pulmones, yo no pudiera hablar. De hecho, los que cantan, los que predicamos, uno de los más fuertes ejercicios que podemos hacer es la respiración y el uso del aire. Y el tercer elemento de la palabra de Dios es la información. Tú eres esas 3 cosas. Tú eres aliento, tú eres información y tú eres, ¿cuál era el otro? Sonido. Porque las vibraciones del sonido de la voz de Dios es lo que alinea todo perfectamente dentro de ti. Cuando tú estás, mira, es algo curioso lo que ocurre cuando tú escuchas una mentira o una mala noticia. Sí o no tu cuerpo se cimbra, sí o no tu pulso cambia, tu estómago se constriñe. No lo sientes. Es porque todo nuestro cuerpo está diseñado para reaccionar por la palabra. Pero cuando viene la mentira, tú y yo debemos reaccionar como David y decir, mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte. Y cierro con esto, porque toda esta palabra, en cada uno de los ejemplos, yo te hablé de un ejemplo de Jesús, de Cristo Jesús. Y aquí viene uno de los ejemplos más asombrosos de la vida de Cristo. Cristo fue bautizado y es llevado al desierto, y en el desierto Satanás vino a tentarlo. O sea, si Jesús no estuvo exento de ser tentado por el enemigo, nosotros tampoco. El enemigo va a intentar sembrar mentira. ¿Y cómo tentó Satanás a Jesús? A través de la palabra. Y todavía Satanás se atrevió a usar la misma escritura, pero torcida. Tomó elementos de la escritura y lo torció, porque eso es lo que hace. El enemigo toma la verdad y le pone un poco de mentira para maquillarlo, pero termina siendo una mentira. Y cada vez que el enemigo venía con una mentira, Jesús contestaba, escrito está. Cada vez que el enemigo venía y le decía, no mueras en la cruz, Jesús, mira, póstrate y adórame, y acabamos esta bronca que tenemos desde el inicio. Ya reconoce que yo soy más grande. Es más,
Yo te doy a los seres humanos, no necesitas morir por ellos. Aquí están todos, aquí están los reinos de la tierra. ¿Te acuerdas que le mostró los reinos de la tierra? Son míos, le dijo. No tienes que venir a pagar por ellos, te los doy, póstrate y adórame. Y cada vez Jesús contestaba: escrito está, escrito está. Y la Biblia dice eso: resistan al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo no es hacerte bolita en un rincón y decir: ay, pastor, el diablo me trae de bajada con tantas broncas. No, resistir al diablo es contraatacar. Y hay una cosa con la que el enemigo no puede hacer frente, y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y te quiero invitar a hacer una declaración el día de hoy sobre tu vida. Y es una declaración que hemos venido diciendo desde años atrás. Cuando venga cualquier mala noticia, cuando venga cualquier persona tal vez a recordarte alguno de tus defectos o a echarte en cara alguna situación, o cuando venga el temor a querer invadir, el estrés, la preocupación, tú y yo debemos decir: escrito está, Dios es mi Padre, yo soy su hijo y mi Padre me ama. Dios es mi Padre, yo soy su hijo y mi Padre me ama. Si David fue capaz de defender a las ovejas, ¿cuánto más mi Dios es capaz de defenderme a mí? Si David fue capaz de ser valiente, yo tengo un Dios más valiente que puede enfrentar toda situación en favor mío. Mira, si hay alguien que te pregunte: ¿quién eres? Porque podemos contestar a quién es Dios diciendo: Dios es amor. ¿Cuántas veces hemos contestado así? ¿Quién es Dios? Dios es amor. Pero yo quiero enseñarte la segunda parte de esa declaración, porque la siguiente pregunta va a ser: ¿y quién eres tú? Quiero que aprendamos a contestar de esta manera: yo soy aquel a quien Dios ama. ¿Estás acá conmigo? Yo soy aquel a quien Dios ama. Mi Padre es un Dios de amor y yo soy aquel a quien Dios ama. Ponte de pie, iglesia, y di conmigo esta frase que está en pantalla, fuerte. Levanta tu voz y dilo: Dios es mi Padre, yo soy su hijo y mi Padre me ama. Es todo lo que necesito saber. Vamos, iglesia, una vez más dilo: Dios es mi Padre, yo soy su hijo y mi Padre me ama. Para mi futuro es lo único que necesito saber. Dios es mi Padre, yo soy su hijo y mi Padre me ama.